provisión de agua. ¿Entendido? Y con esto vamos a terminar todo lo que es provisión de agua. Ya vieron la semana pasada provisión de agua fría, vamos a ver lo que es provisión de agua caliente. El martes que viene se va a ver la parte práctica de este tema para poder hacer la resolución del TP2. ¿Sí? Ya estamos pasando al TP2. Así que, bien. Cualquier cosa, si quieren prenderse las cámaras, si me hacen un poco de compañía. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden desactivar el micrófono y lo resolvemos. Así que no sean tímidos, cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Bien. Primero vamos a ver este tema que es muy importante en todas las instalaciones, que es los materiales. ¿Sí? ¿Qué características tienen que tener los materiales para este tipo de instalación? Hago una aclaración que esto es para lo que es agua fría y caliente. Van a tener distintas características, pero abarca las dos. Bien, primero vamos a empezar con las características intrínsecas del material. Bueno, ¿qué propiedades físicas, químicas y mecánicas tienen que tener para soportar este tipo de instalación? Bueno, aptitud para agua potable fría y caliente. La fría va a ir a una temperatura, la caliente va a ir a otra temperatura, así que no podemos usar siempre el mismo material. Dentro del material hay diferencias, ¿no? Pues ahora las vamos a ver un poco más en detalle, pero dentro del mismo material, unas cañerías pueden ser usadas para agua fría y otras para agua caliente. La vida útil del material que voy a utilizar en general va ligado con la vida útil del edificio o del lugar al que nosotros estemos haciéndole el diseño de la provisión de agua. Tenemos que tener cuidado con que no sea corrosivo el material, tanto externa como interna. Lo que hace esto es que afecta al diámetro que nosotros calculamos para esa instalación. Bueno, si es corrosión interna va a haber partículas, ustedes tengan en cuenta que todo esto de provisión de agua es para consumo, entonces no puede tener partículas dentro de la cañería. Bueno, ¿cuál es su resistencia a los rayos UV? Si está en el exterior, lo tenemos que proteger o no. Si es resistente no hace falta protegerlo, así que es otra característica que tenemos que tener en cuenta. Las presiones admisibles en cañerías y en sus uniones. Nosotros veníamos trabajando con presión atmosférica, ahora vamos a tener cierta presión, depende del nivel en el que estemos, así que también vamos a tener que tener en cuenta esto. Las características respecto ya a la instalación. Bueno, las presiones de funcionamiento, que es lo que veníamos hablando. Si es directa, ¿qué presión va a tener? Si es indirecta, ¿qué presión va a tener? Protecciones mecánicas, aislaciones térmicas y de corrosión, también lo hablamos antes. Las aislaciones térmicas se refiere más que nada a cuando trabajamos con agua caliente. Nosotros vamos a diseñar para que esa instalación vaya con cierta temperatura, y tenemos que procurar que esa temperatura no se pierda a lo largo del recorrido, ¿sí? Desde el punto donde se calentó el agua hasta el artefacto de destino. Entonces, por eso vamos a tener que tener en cuenta las aislaciones. Técnicas de montaje. Esto es un tema que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de instalación, cómo lo tenemos que fijar a la estructura. La dilatación, bueno, de vuelta, como estamos trabajando ahora con temperaturas, nosotros vamos a ver cañerías que transportan agua caliente, ahora lo que es provisión domiciliaria, y más adelante cuando veamos calefacción, también vamos a tener cañerías que transportan agua caliente. Entonces en los dos casos vamos a ver este tema de la dilatación. Cuando tenemos agua caliente, altas temperaturas, el volumen aumenta. Entonces vamos a tener que tener en cuenta ciertos puntos en el recorrido de la cañería para que se pueda, para permitirle a la cañería que se dilate. Si no destinamos puntos para dilatación, puede ser que, bueno, que se rompa en ciertos puntos la cañería misma. Bueno, estándares de fabricación, va a depender de con qué empresa estemos trabajando, los requisitos que nos van a pedir, ¿sí? Nosotros, no sé, alguna marca de todos los folletos que están en el campus, nos comunicamos con ellos y ellos nos van a decir, sí,
para hacer la instalación de provisión de agua, tiene que hacer esto, esto y esto, y nosotros tenemos que respetarlo, porque va de la mano con la cañería que estamos usando. Los costos del material y de la instalación van a hacer que nosotros decidamos también, influye mucho, más que nada, o sea, cuanto más grande sea la magnitud de la edificación, nosotros estemos trabajando y haciendo el diseño de la provisión de agua, mayor influencia va a tener el costo del material, y de su instalación se refiere a quién lo puede instalar, el transporte, la maquinaria que necesitemos para hacer la instalación. Esto obviamente lo extiendo a todo el resto de las instalaciones, ¿sí? Los costos, la economía. Bueno, y por último, la norma de fabricación y los ensayos, que tienen que estar con un certificado de calidad, ¿sí? Que nosotros sepamos que podemos usar ese tipo de material, que vamos a tener una garantía. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta que me quedó. Sí. Presiones admisibles en cañerías y sus uniones. ¿En qué sentido sus uniones? Bueno, O sea, está bien la pregunta. Depende como de qué que, unión, ahora vamos a ver cada material qué unión tiene, si esa unión va a resistir las presiones que van a estar dentro de las cañerías. ¿Sí? Eso obviamente se ve, depende de en qué situación estemos, lo hablamos con el fabricante, y los mismos folletos, si ustedes empiezan a ver los folletos de cada material, dice qué presión soportaría. Entonces, bueno, un poco se refiere a eso. Yo puedo elegir el material, pero si la unión, el tipo de unión no soporta la presión, no me sirve. ¿Sí? Ahora vamos a ver en cada material qué tipo de unión tenemos. Se van a familiarizar un poco más con las uniones y vas a ver un poco a qué se refiere. ¿Bien? Bueno, empezamos con el polipropileno. Esta es una de las materiales más utilizados. Acá en la foto ven la cantidad de accesorios que tenemos que hacen que nosotros podamos adaptarlo mejor a nuestro diseño. Acá arriba dice el tipo de unión que se utiliza en este material. Puede ser roscada o por termofusión, que ahora lo vamos a ver también qué es. Acá les agregué un detalle para que sea más una vista de lo que es una instalación de provisión de agua, para que vean porque nosotros los vemos en planta, ¿no? Y capaz así se familiarizan más con cómo sería la distribución. No sé si ven el mouse, ¿ven mi mouse? Sí, sí, sabemos. Bien. Bueno, esto sería un montante, bueno, ya vieron lo que era provisión de agua fría, ¿no? Puede ser que sea una bajada, ¿sí? Y un montante. Estas son llaves de paso, que es lo que tenemos que tener. Esto lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero lo repito acá un poquito. Llaves de paso, que lo primero que tenemos que tener cuando entramos a un local. Acá ven cómo se superponen las cañerías, ¿sí? Una barrida a la otra, y esto sería una ducha, una bañadera probablemente. Tenemos agua fría y agua caliente. Así se usa lo que es polipropileno. Acá en este caso tenemos mampostería, entonces la mampostería se pica y se inserta todo lo que es la cañería, y después se vuelve a hacer el revoque. Hablando sobre cómo es la unión por termofusión, nosotros cuando era presencial venía un señor que ahora va a dar la charla a fin de cuatrimestre sobre lo que es materiales, que es una empresa, también en nombre de una empresa, pero en ese momento cuando era presencial estuvo muy bueno porque traía todas las piezas que nosotros hablamos, la pileta de patio, el codo, el ramal, y nos mostró cómo era cada pieza, y además trajo una termofusora, que es esta máquina que está acá. Entonces todos tuvieron la oportunidad de hacer una unión por termofusión. Esta unión es súper confiable. ¿Por qué? Como ven acá, en la máquina tenemos dos piezas negras con distintos diámetros. Se llega a ver que tiene distintos diámetros, un diámetro más grande que el otro. Este diámetro va a depender de qué diámetro necesitemos nosotros unir. Entonces, como se ve en la foto, que hago un paréntesis, y esta cañería amarilla en realidad es de gas, pero bueno, la foto se mostraba bien lo que queremos explicar. Entonces, lo que se basa en la termofusora es colocar de un lado la cañería y del otro lado el accesorio, perdón. Que puede ser un codo, o bueno, lo que sea que necesitamos unir, ¿no?
Entonces se van a insertar en la pieza negra, que va a depender del diámetro que nosotros estemos trabajando, y esta termofusora viene con un manual que te indica, según el diámetro del material que estemos termofusionando, cuánto tiempo tenemos que tenerlo a temperatura, porque esto obviamente se enchufa y va a tener muy alta temperatura para hacer la unión, cuánto tiempo y cuánta distancia de la cañería tiene que entrar en esa pieza negra. Entonces, supónganse, 7 segundos más o menos será, lo tenemos 7 segundos, lo sacamos e inmediatamente lo unimos. Los dejamos un ratito hasta que se enfríe. Una vez que se enfría, ya está apto para colocar y utilizar. En su momento también nos había mostrado cómo queda esta unión si cortamos esta cañería ahí en el lugar donde se hizo la unión, queda continua. Entonces por eso se usa mucho este tipo de unión. Además, si se fijan, es rapidísimo. Si yo me equivoqué y lo tengo que hacer de vuelta, lo hago en el lugar, porque es una máquina es muy chica y se puede utilizar en cualquier lado. Obviamente, en un lugar limpio, que no haya personas para que no se quemen, tenemos que tener ciertos recaudos, pero sí es fácil de utilizar. Y rápido. Y todas estas ventajas son de importancia a la hora de hacer una instalación, ¿no? Bien. Otro tipo de material que podemos ver es el polietileno. Como ven acá, es un rollo de polietileno súper flexible. El polipropileno no es tan flexible, tiene cierta flexibilidad, pero no tanto como para hacer un rollo del material. La ventaja que tiene, por el hecho de ser flexible, es que no necesitamos tantas uniones, ¿sí? Yo puedo, como se ve en la foto acá, hacer un recorrido sin cortarlo y tener que ponerle un codo o algo así. Bueno, estas fotos que yo encontré, bueno, acá vemos que no está en mampostería, ¿sí? Entonces, en este caso lo que se hace, si ven hay unas barritas metálicas transversales, bueno, se va a colocar una barrita metálica cada vez que yo necesito fijar esta cañería. Entonces, con la ayuda de esas barritas, yo puedo poner, esto que está acá será una llave de paso, acá irá una ducha, ¿sí? Después, lo que es unión, es espiga enchufe, que se utilizan estas piezas, son de plástico, y hay algunos videos en el campus, en el canal de instalaciones, que se ven este tipo de uniones, y les recomiendo que las revisen, porque hay un montón de cosas que capaz ya venimos charlando de cloacal, de pluvial, que se ve mucho más claro en un video, así que si pueden, pasen por el canal y lo ven. Pero bueno, lo que facilita este material, el polietileno, es que se corta con una tijera. Entonces yo lo puedo cortar, obviamente no es que se usa una tijera, sino que se usa un elemento cortante para más sofisticado, digamos, que una tijera, pero si yo quiero lo puedo cortar con una tijera. Se colocan esas piezas rojas o azules, y con un abridor se abre un poco la cañería y se coloca el accesorio. Este abridor lo que hace es aumentar el diámetro, pero por las características que tiene este material, aumenta el diámetro por unos segundos. Luego ya vuelve a su estado natural. Entonces usamos el abridor, ponemos el accesorio enseguida, porque si no se vuelve a cerrar. Entonces, a cerrar no, vuelve a su diámetro inicial. Entonces, por un lado, es muy fácil de colocar accesorios, porque con el abridor, que lo colocamos adentro de la cañería, y hace que aumente su diámetro, enseguida coloco la otra pieza al accesorio, lo que necesitemos colocar. Por ejemplo, acá están usando una T, acá están usando un codo que va a recibir otra cañería. Entonces es muy fácil también de colocar las uniones. Otra utilidad que tiene el polietileno, que lo habrán visto capaz en sus casas, es transportar agua, pero más que nada para riego, que yo necesito hacer zigzag, entonces lo puedo hacer sin tener que cortarlo ni hacer uniones.
Una característica más que voy a contar sobre el polietileno es que para lo que es agua caliente necesitamos que sea reforzado, y se lo conoce como polietileno reticulado. Polietileno reticulado viene, lo pueden escuchar como monocapa o como multicapa. Lo que es multicapa en general se utiliza más que nada para lo que es calefacción, que las temperaturas con las que vamos a transportar el agua son mucho más elevadas que para provisión domiciliaria. Pero bueno, es muy sofisticado y se utiliza bastante. Una pregunta. Bueno, sí. ¿Las uniones de qué son? ¿De qué material? En este caso pueden ser plásticas también. En un video que estaba ahí en el canal se usaban plásticas. O esto, Raúl, no sé si es metálica. Raúl, ¿vos me podés ayudar con esto? Sí, son en general de bronce. De bronce. Claro. Son tipo bronce. Puede haber de acero o alguna aleación, digamos, que no llega a ser bronce ni llega a ser cobre, sino que son aleaciones. No son estrictamente ni bronce, ni latón, ni acero inoxidable, sino que es, digamos, un elemento, una conexión que es una aleación, ¿sí? Bien. Como lo es también los elementos de termofusión. No son puros cobre o bronce. Bien, Augusto, no sé si te contestó Raúl la pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. Perdón, Bueno, en este caso no hay que colocar el caño de agua fría por debajo del caño de agua. Sí, tenés razón. Lo que tiene acá es que capaz está bastante separado. Esto es lo que hablaron con Graciana la semana pasada. Capaz en este caso o no tuvieron ese recaudo, o al estar bastante separado no lo tuvieron en cuenta como que, porque el agua caliente puede hacer que se evapore y crear humedades, ¿no? Puede ser que se evapore el agua fría. Entonces en este caso capaz no lo consideraron, la verdad que no sabría en detalle, la robé de internet la foto. Pero sí, está bien la aclaración, ¿sí? Lo repito por las dudas. En general nosotros tratamos de que la cañería de agua caliente vaya por encima de la de agua fría. ¿Bien? Bueno, otro material típico es PVC, que también lo vimos en Cloacal. Acá vemos fotos, la verdad que no encontré muchas fotos de baños lindas como para mostrarles un poco lo que es la realidad, pero bueno, acá vemos lo que son las uniones de este material. La diferencia que tenemos es que también necesita tener un adhesivo para garantizar la hermeticidad en este tipo de cañerías, ¿sí? Otro material es el acero inoxidable. Como ven en la foto, es bastante flexible, entonces podemos, de vuelta, no usar el hecho de que sea bastante flexible, podemos evitar más uniones. En este caso, se utilizan accesorios que van roscadas, acá como vemos en la foto, van roscadas a esta cañería. Esto lo pueden ver mucho debajo de los lavatorios, se usa mucho, como queda bastante bien a la vista, se utilizan para hacer la conexión a la pared. Capaz lo pueden haber visto. Bueno, otros materiales, pueden ser el bronce, que hablábamos hoy de los accesorios. El latón se usa bastante a la vista. El cobre, lo que tiene el cobre es que es bastante costoso, entonces si bien es bueno es costoso, entonces no se utiliza tanto.
Las uniones, bueno, en bronce son roscadas, y en lo que es latón y cobre, las uniones se hacen a través de soldaduras. Bueno, ahora sí, terminamos lo que era agua fría y caliente en materiales, vamos a pasar a lo que es agua caliente. Vamos a describir un poco los sistemas de producción de agua caliente. Haciendo un resumen de lo que era agua fría, teníamos, bueno, supónganse que voy a hacer un ejemplo de lo que es sistema indirecto, que es lo que van a hacer ustedes en el trabajo práctico. Teníamos la conexión de la calle, que iba a un tanque de bombeo, el tanque de bombeo se le elevaba el agua a un tanque de reserva, que en general está en la azotea, y de ahí un colector, un distribuidor, con bajadas a todos los ambientes, a todas las viviendas o locales, lo que sea. Una de las bajadas puede ir a nuestros sistemas de producción de agua caliente. Entonces ahí empezamos con este tema, ¿sí? Pueden ser individuales, centrales, mixtos o complementarios. Los individuales van a ser el calefón y el termotanque, que probablemente muchos, si viven en una casa, probablemente tengan un calefón y un termotanque, que es individual, abastece a pocas personas. Instantáneo sería el calefón, y de acumulación sería el termotanque. Luego tenemos lo que son centrales, que son de acumulación. En estos casos vamos a necesitar una caldera y un tanque intermediario. Esto va a ser lo que vamos a utilizar para el trabajo práctico. Luego tenemos los generadores de gran capacidad, que esto se refiere, los nombramos nomás, pero se utiliza mucho, que son los termotanques de alta recuperación, que vendría a ser un sistema central, pero no deja de ser un termotanque como los individuales, lo que pasa que tiene una capacidad mucho mayor que puede abastecer a todo un edificio. Luego tenemos los mixtos, que bueno, sería una combinación de sistemas individuales y centrales, según lo que nosotros necesitemos. Capaz en un edificio tenemos una zona que no podemos abastecerlo de agua caliente con un sistema central, entonces vamos a colocar sistemas individuales. O, bueno, no sé, tengo algún inconveniente con lo que es el central, necesito tener una conexión a un sistema individual. Ahora lo vamos a ver un poco más, pero sería la combinación de los dos. Luego los complementarios son, bueno, incorporar uso de energías alternativas, que es lo que se está usando bastante también. Vamos a ver un poco más en detalle ese tema. Bueno, empezando por el calefón, de vuelta es un sistema individual, en este caso instantáneo. ¿Por qué instantáneo? Porque yo necesito agua caliente, se calienta en el momento. Entonces, acá como ven en la figura, vamos a ver que por acá, por debajo, tiene la entrada de agua fría, que va a ser, supónganse, si lo tenemos ubicado en una vivienda, va a ser una de las bajadas que estaba destinada a esa vivienda. Se va a dividir a todos los artefactos, y uno va a ir a lo que es mi calefón. Tenemos la entrada de agua fría, perdón. Luego entra el calefón a través de una serpentina. El calefón va a tener su cámara, digamos, de calor. El calor lo va a dar el fuego acá, el gas que nosotros vamos a tener acá abajo, para calentar esa cámara. Ahora vamos a ver una foto que se va a entender un poco mejor. Pero bueno, vamos a pasar el agua fría a través de la serpentina, se va a ir calentando cuando va pasando a través de la serpentina, y luego sale agua caliente por este punto. En este caso, tenemos que tener en cuenta que necesitamos una presión mínima para poder utilizar este calefón. Esta presión va a depender del fabricante del calefón. Nosotros tenemos que, de vuelta, ir al manual o hablar con los fabricantes para que me digan si lo puedo utilizar o no en la situación mía de mi instalación. No tiene reserva, es lo que comentábamos antes. El agua entra fría en el momento que yo abro la canilla, entra fría, se calienta y sale. Hay una producción limitada, ahí dice máxima 18 litros por minuto, pero vi que hay 20 también. Esto quiere decir que va a poder calentar 18 litros por minuto, no más. En ese tiempo, que esto va ligado al calefón que nosotros elijamos, debería poder hacer un salto térmico de 20 grados aproximadamente.
En este caso no va a poder alimentar varios locales sanitarios de uso simultáneo. Les habrá pasado también que se están bañando y alguien abre el agua caliente y no nos llega más agua caliente según la ubicación, ¿no?, de donde estemos en la casa, pero esto me dice que no podemos abrir 2 canillas de agua caliente al mismo tiempo porque no va a llegar a las 2 agua caliente. Bueno, acá les agregué una foto del interior de un calefón real para que vean lo que veníamos hablando. Acá esta es la serpentina por la que pasa el agua fría, y dentro de este recinto plateado sería la cámara de calor. Eso va a estar calentándose por las llamas que están acá abajo. Ustedes si se fijaron una vez en un calefón, cuando está en piloto, cuando abro el agua caliente, se prende una llama. Eso hace que se caliente la cámara de calor y caliente el agua que está a su alrededor. Bueno, pasando al termotanque, comparándolo con el calefón, este no requiere presión mínima, tiene una reserva limitada según la capacidad. Esto es un tanque, ¿sí?, según la capacidad que tenga el termotanque que yo compré, va a ser la reserva que tenga. En este caso sí, se puede alimentar a varios artefactos a la vez, y su funcionamiento, acá vemos que tenemos la entrada de agua fría, ¿sí? Acá va a estar mi fuente de calor. El agua fría va a llegar hasta acá, recién acá entra al tanque, ¿no? Este va a ser, este cilindro que se ve por adentro va a ser mi cilindro para evacuación de humos. Esto lo tienen que tener en cuenta cuando, no sé, hay detalles que tenemos nosotros para parciales o el detalle individual. Algunos tienen un termotanque, recuerden siempre ponerle la ventilación, que sería esta para evacuación de humos. Y acá surge el fenómeno de termosifón. No se confundan con termofusión, suele suceder, yo siempre tengo que pensar un poquito antes, pero tenemos termofusión, que era la unión, en este caso es termosifón. Este fenómeno, no sé si ya lo escucharon, pero se los repito, porque en lo que es agua caliente y calefacción lo vamos a ver mucho. Es la que me garantiza la circulación natural del agua caliente. ¿Por qué se produce esa circulación natural? Yo tengo agua fría, tengo agua caliente, o agua capaz más fría que el agua caliente que yo necesito para llegar a los artefactos, y por diferencia de densidad, hace que el agua caliente suba y el agua fría baje. Entonces por eso no es de casualidad, digamos, que el agua fría está entrando recién acá, al tanque. El agua se va a calentar dentro del tanque, y a medida que se va calentando, el agua caliente va subiendo, y por eso la salida de agua caliente está arriba. ¿Bien? Bueno, acá puse una foto de miren los distintos tamaños de termotanques que hay, obviamente hay infinitos más, pero bueno, para que se den una idea que la capacidad está ligada al termotanque que nosotros elijamos. Acá arriba, como ven ahí, hay un espacio que es la salida para hacer la evacuación de humos que les comentaba antes. Obviamente va a salir de acá una cañería, un conducto circular para que evacuar a los 4 vientos, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a lo que es el sistema de producción. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, ¿por qué, o sea, en el primer caso del calefón no puede, o sea, cuál es el mecanismo que no hace que yo no pueda alimentar varios locales sanitarios y con el termotanque sí? O sea, porque sí he visto que pasa eso, lo que comentaste, pero no entiendo por qué. ¿Por qué pasa eso con el calefón, que no puede alimentar varios locales a la vez? O sea, si vos abrís en la cocina, se apaga en el baño, ponele. Sí, está ligado probablemente, si yo me estoy bañando y alguien abre una canilla en agua caliente en la cocina probablemente esté más cerca del calefón, entonces el agua elige ir por ahí antes que ir al baño, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, acá te dice, la producción es limitada, entonces yo puedo producir tanta cantidad de agua caliente por un cierto tiempo. En cambio, lo que es el termotanque,
yo puedo seguir produciendo agua, aunque vaya agua caliente, aunque vaya a distintos artefactos, ¿sí? Dale, gracias. No sé, Raúl, si querés agregar algo a eso. Bueno, después le preguntamos de vuelta. ¿Sí? Una pregunta, no me quedó claro bien ahí en el termotanque, que va calentando el agua, se calienta ahí y va subiendo, digamos. No entiendo dónde está el Sí, gas y todo eso. Ah, sí, este, acá tenemos acá abajo vamos a tener la fuente de calor, que le va a salir humo por acá, por el conducto este, y este conducto va a ser el que caliente el agua que está a su alrededor. listo. Se calienta el conducto y se calienta el agua. Ok. Claro, exacto. Sí, en el Y caso, cuando se va calentando el agua que está dentro, va a ir subiendo lo que es el agua más caliente. No quiero decir caliente y fría, porque en realidad es agua más caliente, va a estar arriba de todo, ¿sí? Y por eso sale por arriba. Cristian, ¿vos me querés hacer una pregunta? sí, en este caso es cuando es a gas, ¿no? Pues si es eléctrico no tiene el tubo ese en el medio. Bueno, claro, obviamente, si es eléctrico, se va a calentar con una resistencia. Sí, sí, está bien lo que decís, porque hay termotanques eléctricos y se usan un montón. Más que nada, cuando tenemos toda la instalación con gas y nos cortan el gas, aparece el termotanque eléctrico. Está bien lo que decís. Así que sí, es otra forma de calentar, pero el mecanismo es el mismo. Entra agua fría, se calienta de alguna manera y sale caliente igual, por arriba. ¿Sí? Bueno, lo que es el generador central, ¿sí? Pasamos de individuales a centrales. En los individuales ustedes lo van a ver dentro de un departamento, una casa probablemente. En este caso ya va a estar en un sector del edificio, probablemente, bueno, si tenemos un subsuelo es un lugar ideal para que esté la caldera con el tanque intermediario. Bueno, si no tenemos subsuelo, probablemente esté en planta baja, ¿sí? ¿Cómo se compone este sistema? Vamos a tener la caldera y el tanque intermediario elevado. Yo les había comentado antes que cuando hablamos de agua fría, llegamos al tanque de reserva y después teníamos las bajadas. Bueno, una de las bajadas va a ser la que llegue al tanque intermediario, ¿sí? Acá ven, bajada de agua del tanque de reserva. No es casualidad, de vuelta, que entre el agua fría por debajo del tanque intermediario. Por lo mismo de antes, nosotros de esta manera ayudamos a que el agua se eleve por la densidad. Entonces, el tanque intermediario es un intercambiador de calor. Esto también, este tema lo vamos a ver en otras ocasiones, así que recuerden, los intercambiadores de calor van a tener una serpentina dentro, por el que va a pasar un fluido, que puede ser agua o vapor, que está caliente, y lo que va a hacer es calentar el agua fría que llegó del tanque de reserva, que está rodeando la serpentina. Luego, una vez que se calienta el agua, sale por arriba, de vuelta, la salida es por arriba, por termosifón, se distribuye a todos los locales, y vuelve, acá tenemos el retorno de agua caliente. Va a ser un circuito cerrado, ¿sí? Sube por una montante, ahí sale el agua caliente, se distribuye, vuelve por el retorno y vuelve a entrar el tanque intermediario. Por eso acá tenemos el retorno de agua caliente por debajo. La relación que tiene el tanque intermediario con la caldera, este tema lo van a ver más en calefacción, más en profundidad en calefacción, pero bueno, les cuento un poco para que ya sepan. La caldera puede abastecer de calor al tanque intermediario para lo que es provisión domiciliaria, y como vemos acá, para calefacción, ¿sí? La misma caldera se puede utilizar para las dos cosas. Puede ser que se use para las dos cosas, o que tengamos dos calderas distintas para diferenciar y independizar los dos sistemas. Pero
sí vale que sepan que se puede utilizar para los dos. En este caso dice vapor para agua caliente, vapor para calefacción, porque la caldera es a vapor, pero hay calderas que son a agua caliente, entonces ya el fluido que pasa por dentro del tanque intermediario es agua caliente y no vapor como en este caso. Lo que van a ver en calefacción va a ser más que nada agua, ya no se utiliza mucho más lo que es caldera a vapor, pero bueno, sepan eso, que podemos encontrarnos con calderas a vapor. Bien, en este caso no requiere presión mínima de funcionamiento, tenemos capacidad para abastecer a todo el edificio. ¿Por qué? El tanque intermediario está vinculado al tanque reserva. No sé si se acuerdan, pero cuando hablaron de reserva total diaria, que con eso me mencionó el tanque de bombeo y el tanque de reserva, también tienen que tener en cuenta aproximadamente 100 litros por unidad para lo que es agua caliente. Así que, bueno, cuando hagan los cálculos se van a acordar un poco de eso, entonces al estar vinculado con la reserva total diaria, yo ya puedo garantizar que todo el edificio va a estar abastecido por agua caliente. Producción ilimitada de vuelta, y obviamente no nos pasa lo mismo que el calefón, que en este caso también todos los locales pueden utilizarse en forma simultánea. Un detalle que no sé si lo dije, pero lo voy a volver a decir, perdón, ya escuché la pregunta, es que el tanque intermediario también va elevado, para ayudar por termosifón a que el fluido que viene de la caldera suba al tanque intermediario y vuelva a bajar a menor temperatura. Sí, ¿quién me estaba por hacer una pregunta? Yo te iba a preguntar de la cañería que dice retorno de agua caliente. No la Sí. entiendo. Bien. Ahora vamos a ver unos cortes de unos edificios, pero te lo explico igual. A ver si puedo adelantar. Voy a adelantar, perdón. Acá. Me adelanto un montón, pero para que lo entiendan un poco más. Vengo del tanque reserva con la bajada al tanque intermediario. Acá son distintas formas de distribución, pero no importa. Veamos este ejemplo, una montante que sube, y luego bajan los retornos para de vuelta conectarse al tanque intermediario. Lo que vos me preguntabas sería esta conexión. Porque la conexión es cerrada, ¿sí? Sube y baja constantemente. ¿Está bien? Según el uso, obviamente. Pero bueno, sería esa la conexión para que sea un circuito cerrado. Está bien, perfecto. ¿Lo mismo es con termotanque caldera? ¿No tiene un circuito cerrado o sí? El termotanque caldera, como lo vimos nosotros recién, Sí. es que vos tengas el termotanque, la caldera se usa en algunas casas o departamentos, pero mucho más sencillo, porque ponerle que son departamentos. Llega, no sé si se acuerdan, en agua fría, que se distribuye agua fría a todos los pisos, y llego a mi vivienda, y una de las cañerías de agua fría se va a conectar al calefón, o al termotanque. Y a partir de ahí salen las cañerías de agua caliente, pero al domicilio, ¿sí? Está bien. No es, salvo que sea un termotanque de alta recuperación, ¿sí? Eso, bueno, ahí sí sería central, y sí lo tendríamos que hacer así cerrado. Pero, Sería este caso más que nada. Este caso de la sí, serpentina y la caldera. claro. Perfecto. Pero Gracias. bueno, el termotanque de alta recuperación tiene mucha más capacidad que los individuales que vimos recién, ya no sería individual, ¿no? Bien. Bueno, el siguiente sistema, que es un ejemplo muy sencillo que vamos a ver, es el sistema mixto que vinculaba lo que era individual con central. Podemos encontrar algún caso particular que sea necesario, pero lo importante es saber que existe esta válvula de 3 vías, que hace que yo pueda ponerlo en posición 1 y que venga del calentador individual, y después se distribuya, o lo puedo poner en la posición 2, y de ahí me abastezco con agua desde el tanque intermediario, y luego se distribuye. ¿Sí? Entonces sería, en un caso, posición 1, un sistema individual, y en el caso 2, un sistema central. Bien. Pasando ya a lo que es energías alternativas, vamos a ver el caso particular de la energía solar, que bueno, tiene infinitos beneficios, obviamente.
acá vemos un par de puntos a tener en cuenta. Es inagotable, libre disponibilidad, bueno, obviamente va a depender del sol y que el lugar que nosotros conectemos el colector sea un lugar apto para recibir rayos todo el día, y no contaminante, es muy importante. Acá lo que vemos son dos formas de colocar un colector con su acumulador. El acumulador no deja de ser un tanque en el que se va a guardar el agua que se calentó, ¿sí? En el primer caso tenemos el colector, que este va a estar expuesto, va a estar en el exterior, que, bueno, de vuelta, termosifón, como calienta el agua, sube el agua al acumulador, el agua caliente, y vuelve también un circuito cerrado, vuelve agua de menor temperatura al colector. En el caso que nosotros tenemos el colector arriba y el acumulador abajo, que es lo más habitual, ¿sí? Por el techo está arriba, vamos a necesitar, ya no es termosifón, o circulación natural, como también lo llamamos, sino que por bombeo o circulación forzada. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es colocar una bomba. Esto justo me viene bárbaro el tema termosifón y bombeo, porque es todo lo que puede llegar a pasar en un edificio con provisión de agua caliente, o con calefacción, que en general pasa más con calefacción. Pero bueno, tener en cuenta eso, ¿sí? Que si yo no puedo garantizar la circulación natural, necesito colocar una bomba. Bueno, acá vemos fotos un poco lo mismo, ¿no? Del colector que se pone en altura. En este caso, en esta imagen que tenemos al lado, vamos a ver acá lo mismo. Tenemos el acumulador, tenemos que llega agua caliente y vuelve fría, y acá lo que vemos es que, por ejemplo, en este caso se usaba, bueno, para calefaccionar. Yo también la puedo usar para provisión de agua, pero bueno, en este caso, en esta figura lo usan para calefaccionar. Un colector que si ponen colector solar en internet van a ver un millón de ejemplos, pero es el caso que tenga el colector con el acumulador incorporado. Esto está buenísimo porque dejo de depender de dónde coloco el acumulador para ver si es circulación forzada o natural. Entonces, acá como vemos en este dibujo, ven que tienen el agua caliente por encima del agua fría, por lo que venimos hablando. Entonces, vamos a tener la entrada de agua fría, se va a calentar, obviamente por la energía solar, y cuando entra el acumulador, el agua caliente se coloca arriba, y de ahí toma agua desde arriba, sale el agua caliente. Obviamente va a depender de la capacidad que tenga el acumulador, del lugar donde estemos, cuánta agua caliente puede producir por energía solar. Hay muchos ejemplos en los que se usan más que nada para lo que es calefacción. Un ejemplo que vi hace poco es una casa de fin de semana que tenían paneles radiantes, ¿sí? Que es la losa radiante, que hay calefacción a través del piso, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaba? Se iban toda la semana, volvían el fin de semana, en invierno la casa estaba helada. ¿Por qué? Porque no iban a tener prendido en piloto toda la semana la calefacción para mantener la casa, porque es carísimo, porque la cantidad de gas que se usa para eso es un montón. Entonces colocaron estos colectores solares. En este caso es para calefacción, ¿sí? ¿Qué pasó? Con el colector solar es suficiente para calentar agua, para mantenerla en 15 grados, para que cuando llegue el fin de semana la casa no esté helada. Gran ventaja, en el sentido que ya no tienen una cuenta de gas enorme. Obviamente estos equipos salen caros, pero bueno, sería una inversión inicial para luego tener economía en otros sentidos, ¿sí? Obviamente hay que evaluar todas las situaciones, pero bueno, es un ejemplo real que me contó alguien hace poco, y le solucionó el tema de gastar tanto gas y utilizar una energía, ¿no? Natural. Bien. Bueno, ahora volvemos un poco a lo que es el sistema central que vamos a utilizar en el trabajo práctico. Este caso, el primer caso de distribución estática, no va a
funcionar como veníamos hablando, de que no es un circuito cerrado, porque no vuelve, ¿sí? No tiene un retorno. Vamos a ver el montante. Siempre que vean punteados es que el agua está bajando, y cuando ven línea llena es que el agua está subiendo. En este caso, como dice ahí, cuando abro el grifo, recién ahí va a empezar a circular el agua caliente. Entonces, esta es una desventaja que tiene este sistema, si quieren, porque bueno, tenemos que esperar unos segundos hasta que llegue el agua, y bueno, un desperdicio de agua fría mientras esperamos. Un detalle no menor es que acá se ve en cada piso que lo primero que aparece es la llave de paso. Si lo vemos acá en planta, tengo el montante distribuidor, apenas entro al ambiente, una llave de paso, y va a abastecer, bueno, acá solamente tenemos agua caliente, pero en paralelo va a ir el agua fría, ¿no? Va a abastecer, no sé, ¿qué será esto? Un bidé, probablemente, la ducha y el lavatorio, ¿sí? Bien. Bueno, lo que es distribución dinámica, ya acá vamos a ver 4 casos que ustedes en su trabajo práctico van a tener que elegir cuál es el más conveniente para su edificio. En este caso sí, tenemos montantes y retornos, ¿ves? Si ven, acá los retornos son punteados. Bueno, el tema que venimos hablando puede ser natural por termosifón o forzada con bomba. En estos 2 casos no vemos una bomba, así que debería poder funcionar con circulación natural. El primer caso es el montante libre. En este caso subo, no distribuyo, ¿sí? Llego arriba y tenemos un colector de retornos. A partir de ahí, todo esto pasa por plenos, ¿no? Como eran los caños de descarga de ventilación en lo que era cloacal, perdón. En este caso lo mismo, va a ir por plenos, que acá como se ve en la planta, tengo el pleno ahí. Por eso siempre tratamos de que los plenos estén lo más cerca posible de los baños y de las cocinas. Bueno, luego del colector de retornos se va a empezar a distribuir. En este caso, al tener un colector de retornos, probablemente cada retorno vaya por un pleno distinto, ¿no? No tiene sentido que vayan los dos por el mismo, porque para el caso llevamos uno solo, ¿no? Así que en este caso sería que vayan por 2 plenos distintos. Se distribuye, y luego llegamos de vuelta a conectarnos con el tanque intermediario. Bueno, acá hay un montón de válvulas que son de limpieza, ¿sí? Para poder vaciar el tanque, de retención, para que una vez que yo entro con el agua acá no vuelva. Otra característica que tenemos, esto es más que nada nomenclatura, los que son retornos van con doble círculo, y lo que es montante va con un círculo. Bien, luego tenemos el retorno libre, que sería lo mismo que vimos recién, pero primero distribuye el montante, y luego retorno vuelve sin distribuir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La mayor diferencia en estos 2 casos es que qué departamento, qué piso en realidad va a tener mayor temperatura inicial. En el primero, que es montante libre, vamos a ir con agua caliente hasta el último piso, y ojo, este montante tiene que ir bien aislado para no ir perdiendo temperatura a lo largo de su recorrido. Entonces la temperatura más alta va a ir al piso más alto. En el otro caso, la temperatura más alta la va a tener el primer piso. Entonces, un poco esa es la diferencia, la gran diferencia que tienen los dos. Esta decisión se puede tomar en función de qué hay en el último piso, ¿no? Según la calidad del edificio, puede ser que haya, no sé, el dueño tenga el piso completo, y bueno, paga más expensas, bueno, démosle agua más caliente. Pero bueno, esa es una decisión que se tiene que tomar respecto al edificio que nosotros tengamos, ¿sí? Los otros 2 casos serían montante y retorno distribuidores, ¿sí? Que yo subo, distribuyo, bajo, distribuyo. Esto puede ser muy utilizado cuando tenemos un toalé y un baño completo, digamos, con bañadera. Entonces, cuando tengo el montante distribuidor, ese montante va a distribuir a lo que es el baño completo, así yo garantizo que tengo agua caliente para poder bañarme bien, y el retorno que abastezca al toalé, que total
se usa poco y poca agua caliente. Entonces esa sería una opción para usar este tipo de distribución. Y el último caso, que sería de retorno colector, esto quiere decir que el montante y el colector están vinculados. Lo mismo puede ser que tenga dos baños juntos, o más o menos, y que suba el agua caliente por el montante, entre a cada piso, haga el recorrido que tiene que hacer, y vuelve a bajar por el retorno. Si ven, ahí abajo tenemos una bomba. ¿Por qué tenemos una bomba? Porque probablemente este sistema no funcione con circulación natural. ¿Por qué? Porque vamos a tener más recorrido horizontal, que hace que el agua tenga mayor fricción y hace que haya más pérdidas. Entonces, al tener más pérdidas, ya no funciona lo que es la circulación natural. Esto se calcula, lo van a ver en calefacción, no tocamos ese tema ahora, pero se calcula y con números podemos saber si no nos sirve termosifón y pasamos a lo que es forzada y a elegir una bomba. Bien. Un detalle que tenemos que tener en cuenta acá es que vamos a tener una llave de paso a la salida del montante y una llave de paso antes de ingresar al retorno. Entonces, a la hora de hacer una reparación, vamos a tener que tener en cuenta esto de cerrar las dos llaves de paso. Todo se anuncia, la administración lo sabe, y ante una reparación hay que tener esa precaución, porque si no, no puedo sacar el artefacto porque va a seguir corriendo agua. Bien, bueno, acá vemos en la planta, el primer caso, que montante distribuidor, retorno distribuidor, como comentaba, tenemos un baño completo en lo que es el montante, y luego retorno un baño más pequeño, que no nos molesta tanto tener agua menos caliente. En el segundo caso, vemos que entra el montante, se hace todo el recorrido, y vuelve por el retorno. Acá vemos las dos llaves de paso, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Bueno, esto también se vio en la clase pasada, y probablemente también lo vean en la clase que viene, pero está bueno para concluir y ver un poco. En este caso vamos a ver el agua fría, la bajada de agua fría, que vieron en la clase pasada, y ahora agregamos la bajada de agua caliente. Esto va por un pleno, a partir de que sale el pleno, van a las dos llaves de paso, en este caso las colocaron ahí, yo las hubiese colocado por acá. Lo que decía Cristian antes, el agua caliente va por arriba, el agua caliente va por abajo. Y a partir de que tengo la llave de paso, esto es muy importante porque ahora esto ya pueden incluir este tema en los detalles individuales, y bueno, obviamente después en el TP, pero es muy importante porque en los parciales el mayor error que tienen, y que no se lo podemos aprobar, es la colocación de las llaves de paso. Lo tienen que tener en cuenta, tienen que tratar de verlo, y de seguir preguntando hasta que lo entiendan bien, dónde colocar la llave de paso y qué pasa después de ahí. Porque yo no puedo distribuir agua a ningún artefacto si no pasé antes por la llave de paso. ¿Sí? Si se fijan acá, tengo la llave de paso, y recién ahí distribuye al inodoro, al bidet, las llaves de paso son estas que están acá, al bidet, y después a la ducha y al lavatorio. Otro detalle acá es que va por arriba de la cañería, va por arriba de la bañadera. De vuelta, si tienen que hacer una reparación, no puede ir al mismo nivel que veníamos, porque tenemos que sacar la bañadera, romper todo, y no está bien. Así que, eso, si yo pongo la llave de paso acá, donde yo la quería poner inicialmente, me evito que si hay una pérdida en este punto, no sé, por alguna razón se rompió el caño acá, yo tengo que cortar el agua de toda la bajada. Entonces dejo a varios pisos sin agua. ¿Sí? Con el solo hecho de poner la llave de paso inmediatamente de que salgo del pleno, me garantizo eso, que tengo más metros, centímetros de cañería cubierta, que si llego a tener algún problema, una pérdida, al cerrar la llave de paso, ya está, lo dejo inhabilitado. Así que por eso es importante este tema, creo que es el más importante de lo que es provisión de agua. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Un poco con esto lo que comentaste. Entonces, la llave de paso que está ahí no estaría del todo bien, o digamos, o sería mejor que estuviera pegado a la columna, ¿no? Me perdí un poquito. Sí, sería mejor que esté pegado a la columna.
Claro, sí, sí. Tal cual. Sería mejor que esté pegada a la columna. Lo importante de ver, estas dos son las llaves de paso. Lo importante es que lo que se distribuye a este baño sea a partir de la llave de paso. ¿Sí? Entonces, Sí. muchas veces pasa que no tienen lugar donde colocarlas. Entonces, ahora después cuando hagan los detalles van a ver un poco más este tema. Pero sí, lo ideal es que apenas salgo del pleno, poder colocar la llave de paso. A partir de ahí, si yo cierro la llave de paso, a partir de ahí puedo hacer cualquier reparación dentro del baño. ¿Bien? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿Y la llave de paso es por local? O sea, en una cocina también debo colocarla, por Eso. ejemplo. Bien, bien, buena pregunta, es por local. Buena pregunta. Los detalles que ustedes tienen, los ambientes son muy grandes. Entonces puede ser que un sector sea abastecido por un pleno, ¿sí? Con su bajada, su montante, y otro sector sea abastecido por otro pleno. Yo ahí voy a tener que poner 2 llaves de paso en ese local. ¿Sí? Porque va asociado al pleno también, ¿no? No quiere decir que por tener un local yo tenga que poner solo una llave de paso. Y si un mismo pleno abastece a un baño y a la cocina, lo mismo. Cada uno tiene que tener su llave de paso. Yo siempre cuento una anécdota personal, que un departamento en el que yo vivía, teníamos un lavadero, se rompió la llave, la canilla del lavadero, perdón, la pileta de lavar sería, y empezó a salir agua, tanta agua que empezó a inundar el comedor, bueno, y yo no encontraba la llave de paso, no la encontraba, me fijé abajo de la bacha, no estaba, en lugares lógicos no estaba, tuve que ir a buscar al encargado, me dice, fíjate atrás de la heladera. Voy, me fijo atrás de la heladera, estaba ahí. Imagínense el tiempo que yo tardé en encontrar la llave de paso para poder cortar la provisión de agua a la cocina. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, un lugar accesible, ¿sí? Se me inundó todo el departamento. Entonces, no es un detalle menor, ¿sí? Así que, bueno, para mí es un tema importante en lo que es el parcial y en lo que es el detalle individual, porque realmente, si ustedes colocan la llave de paso mal, no funciona lo que es provisión de agua en ese ambiente. ¿Sí? Bien. Bueno, de vuelta les digo que el martes que viene van a tener lo que es la parte práctica de este tema, así que capaz vuelven a ver un poco, pero bueno, ya tienen una base. Y a partir de ahí ya podrían empezar con el TP2 y también a incluir lo que es provisión de agua en sus detalles. Que no sé si lo nombraron, pero vuelvo a decir, los detalles tienen que estar aprobados para poder rendir el parcial. Así que bueno, eso igual va independiente de los TPs, pero bueno, cada uno verá cómo avanza. Voy a dejar de compartir. Raúl, voy a tomar el parcialito.